Aquí en nuestro capítulo, desde Aedo primero, pero en nuestro capítulo de Arruinándole la Vida a la Gente, estamos con el señor Pedro Llora, con Mariano, que está aquí, ¿cómo se llama también? Viendo esto, y estábamos viendo el tema de los parlantes. Entonces vos ahora ya te vas con la vida arruinada. Exacto. Sin saber Sí. que el secreto del sonido está en ese agujero que tiene la caja. Era solo eso. Era solo eso. Después mido. Después son audifiel lo que tiene adentro. Estábamos con el señor Pedro. ¿Cómo le va, estimado? Excelente. Contento de estar aquí. Contento de verle. Contento de estar en la Archicueva. Muy bien. Y estábamos recién haciendo una prueba ridícula, ¿no? Sí. Pasamos por algunos parlantes. WGS, G2SS. Que es el parlante de más uso. Que es el parlante, sí, a mí me parece que es así como referencia. Sí. O sea, como es B30 para rock, digo, sí, para blues barra, digamos, rock, blues, jazz y todo lo demás, sí, me parece un parlante re valioso. Sí, es muy Víctor Hugo Morales. Apa. No, es como muy impostado siempre, el G12. Los abrazo desde el corazón. Dice, sí. Es Víctor Hugo Morales. Muy bien. El otro WGS, que es el G12C, que es este marrón que está aquí, que también lo estuvimos probando, es el que tiene el cono con nervadura, sí, digamos, y eso le da como un poquitito más de campanita de brillo arriba, llevándote más hacia el cornetismo. Sí, más Jensen, Oxford. Claro, más Oxford, claro, tal cual. Eso es lo que sucede. Mirá, tenés atrás como un aro de luz que yo uso a veces para grabar, sí, video. Si te pones acá, pareces San Cayetano. Ahí. Y ahora te lo voy a prender. Si se me ocurre una idea, te digo de prender. Por eso, prendemos la luz y ¡pam! No sé si. Estábamos recién comparando equipos de valor similar, ¿no? Okay, sí. Ovillo Papao, que sí, más o menos ronda los $200 con freno y montura. Y este que es un 5 C3 Defender, que es, creo, el modelo de Tweed que más me gusta. Comparto. Sí, ¿no? Sí, ¿comparte? El que yo he probado para el sonido que yo busco es el único que me gustó. Los otros los admiro en lo que son, pero no podría usarlos. Claro, esta unidad es muy lindo porque tiene algo en particular. Los primeros Fenders, o sea, desde el Goody en adelante, los primeros... Esto es 53, ¿no? 1953. Hasta el 56, 57, las válvulas que usaban no eran las clásicas válvulas de los valvulares que nosotros conocemos. Entiendo. Llámese 2X7, ¿sí? Como válvula de pre. Sí. ¿Por qué se usó la 2X7? Porque tenía dos triodos en la misma válvula y era más chiquita. Entonces te permitía en menos espacio tener más etapas. Esto va a hacer que la reverb es una válvula que está haciendo dos cosas. Claro, por ejemplo, el retorno de la reverb en los Fender, la mitad, una es recupero y la otra mitad la usan de buffer, por ejemplo. Sí, tal cual. O en los Fender, la primer válvula muchas veces... es para el primer canal, sí, y la segunda es para el segundo, pero sin embargo en los Plexi la misma válvula tiene un triodo para cada uno de los canales. ¿Sí? No sabía, como el B1 y el B2, claro, es como un B12. El Plexi, claro, el Plexi tiene en B1 tenés los dos canales. ¿Sí? O sea, el canal grave y el canal agudo en la misma válvula. En los Fender no, porque los Fender tienen un circuito más complejo, porque tienen el stack de tono adelante. Vos viste que los Fender, por ejemplo, estos, ¿sí? ¿Sí? Tienen dos canales, pero cada uno con su stack de tono. Sí. Sin embargo, los Plexis no. Los Plexis
tienen un solo stack de tono. Lo cual significa que está atrás. Claro, entonces, el stack de tono de los plexis está detrás de la etapa de pre y es para los dos canales. Por eso con una válvula sola se arregla para cada una de las entradas. Sin embargo, Fender usa una válvula completa de pre y de recupero de la ecualización, y después de pre y de recupero de la ecualización del otro canal. Por eso, cuando usás el canal que usamos todos, que es este, Steve Ray Vaughan le sacaba la primera válvula, que es la que correspondía al primer canal. Lo hace mucho más rabioso, ¿no? La Sí. calienta mucho más. Yo Por- ahora le estoy sacando, cuando grabo, le saco B4, que no uso la reverb del equipo, Sí. que lo hace un poco más silencioso, Ujú. pero lo hace todo más... En realidad B3 debería sacar. Porque ¿B3? B3 es la del envío, la 12 Sí. a T7, Ok, porque si sacás la del retorno, depende en qué equipo, te Sí. deja andar el equipo o no. Pero no, entonces... es lo que hablábamos con el señor, debe que ser tiene B3, formación entonces. electrónica hace un rato, sobre las impedancias. Si vos pones dos válvulas, son como dos impedancias puestas en paralelo. Por ende, la impedancia de la válvula vista del circuito es la mitad que cuando vos sacás una válvula. Por ende, es más rabioso porque Sí. no tiene la carga de la otra impedancia que le genera la atenuación. Debe ser B3 porque el equipo funciona. Claro. Simplemente no tiene reverb y le baja el nivel de ruido de una reverb que al grabar no le estaría usando. Claro, B3 es la T7. Y dependiendo del modelo, o sea, dependiendo del modelo, la del retorno del reverb, si vos sacás la del retorno, por ejemplo, un Deluxe no funciona, pero sí en otros modelos de Fender que son más complejos. Pero estábamos hablando Sí. de comparando equipos de valor similar, como el Bishop Papao y este. Y Sí. el primer descubrimiento, que es bastante remanido, ¿no? Parezco Romay cuando hacía la nota. ¿Te acordás? Blackie, que era una vieja que la traían, estaba embalsamada, la traían en la década del 80, la ponían y decía, esta fue la pionera de la televisión. No estoy al Y decía, tanto, pero- ¿te acuerdas Blackie que le decía, ¡eh! Decía Blackie, pero sin nunca, claro. como diciendo, todo era así, ¿entendés? Todo era así. Bueno, la obviedad es que el parlante, Sí. ¿no? En la pirámide de importancia que hablábamos, es medio, ¿no? Es masivo. Y el cabo. El tipo de cable y el parlante, ¿no? Uf. Sí, recién siento de mi breve experiencia con Tweet que al menos el 50% de esa cornetez Sí, es el cap y el parlante. totalmente. Recién este Tweet conectado en una 2x12 con parlantes que conozco más era Ujú. otro... O una otro 1.12, animal. no es necesario que sea una 2.12, puede ser una 1.12 también, ¿no? Sí. O sea, hubo como una variación total. Sí. Al mismo tiempo ahí no era un buen tweet y no era un buen blackface. Ujú, No quedaba en un terreno ujú. extraño, ¿no? Por eso la característica de los tweets, en una gran parte, voy a hacer una salvedad de un modelo, pero en una gran parte están dadas por el parlante. Esa cuestión ronca y de rotura, ¿no? Así que tiene el tweet, es mucho por el parlante, tipo el parlante que tenía, CTS, O for Utah, todo lo de la primera época. Pero la excepción quizás sea el Twin Tweed, el Power Twin, Sí, que es un equipo de 100 watts, en realidad 80/100, que es el que usa Keith Richards o Bonamassa, el 212, que es exactamente un plexi. ok. Es exactamente Sí. un plexi con O un 6 plexi, con 6 LC, claro, un Sí. plexi es exactamente un Tweed Twin. El Power, modelo Sí. Power. Es exactamente igual, salvo el valor de dos capacitores y el valor y las válvulas de salida. Sí. Por eso los Fender viejos tienen presencia. Que la Clarísimo. perdieron, ven, este modelo por ejemplo tiene presencia, porque es 63, y la presencia se fue perdiendo La presencia se fue perdiendo. en los modelos posteriores porque ya tenían muchas perillas entre trémolo y reverb. Pero el Twin Tweed, por ejemplo, es el que tiene presencia. Y básicamente tiene 4 entradas. Presencia es un Sí. plexi. Tiene las 4 entradas Claro. así en... Sí, tiene en 4. rectángulo. Es un plexi. Es un plexi con 6 L6, básicamente. Digamos, ese es el Twin Tweed.
que es el que usa o bueno más o que Sí, Richard o que el probamos el otro día en Romafoni, que es obviamente de la serie de Tweed, es el que a mí más me gusta, pero es porque me gusta Marshall. ¿Viste? Sí. Como, claro, como decir, Claro, che, sí, mira, de sí. los Mesa Boogie el que más me gusta es el estileto. ¿Y por Sí. qué? Porque él es el que más parecido a Marshall de toda la Sí. serie. Bueno, esto es lo mismo. Pero ese Mirá. equipo es básicamente un plexi en pinta, no otra cosa. Lo que, digamos, explica un montón de cosas, de por qué se usan dando para rockear, etcétera, 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 ¿no? Pero estábamos comparando y pasamos por una caja que tenía al Nico 212, que es la que está atrás, esa que es Ported, o sea, tiene la respiración adelante. Vamos a correr esta, me parece un poquito. Ahí está. Esa tiene los Black Hawk de WGS. O sea, los Alnico de WGS. Entiendo. Luego pasamos por esta que era la que tenía G2SS, que es una caja abierta atrás, Está divina esa. que es una cajita que recontracumple. O sea, para vivo me parece que es así como el way to Está muy go bien. en cajita, ¿no? Y cuando te pregunté si era Ported, era porque no me creía del todo que un 1x12 sonara así. Claro, ¿viste? Está bueno porque bueno, lo que hace es que es un poquito, es profunda y tiene una abertura que está buena. Y terminamos con esta que está acá, que tiene Heritage 65, que es el modelo de parlante, por ejemplo, que como estábamos hablando, que usa Robin Ford. Bueno, y esa es la caja que usó cuando vino a la Argentina con dos Heritage 65, la Porter. Ok. ¿Con los Blackhawk? No, con Heritage 65. Ok, Tenían ok. esos parlantes de la caja, estaban puestos en esa. Sí, sí. Pues era su audio 100%. Ahí hizo el Blue Dot Tone que lo Claro. trajo con este y un super reverb, ¿no? También La aparte. verdad que no te podría decir mucho porque sé que la usaron Sí. porque me la pidieron prestada y la presté, pero no te podría decir mucho porque me mandaron después una foto, no Sí. sé dónde lo tengo, pero tampoco... a mí, no sé, dame una foto del alambre con un equipo. No me, la de Robin Ford no me mueve. Uno es de cabotaje, ¿viste? Es como que decís, yo qué sé. El gran alambre. Sí, prefiero una foto con Pepe Biondi que una foto con Richard Gere. ¿Usa O sea, Archie? no, pero Usaba. usaría a Pepe Biondi, sí, sí. Pero yo, es como que uno tiene la mente cerrada, ¿no? Uno tiene como una cuestión más de cabotaje, ¿viste? Mi realidad son 10 personajes diferentes. Eso Sí. ¿Podemos hablar de Marciano o no? Perfecto. Porque estaban viniendo hacia la Tierra, la nave. Yo me acabo de enterar, yo estaba de viaje, no estaba al tanto, y Por al eso. llegar aquí a la Archicueva fui Por eso. comentado una incipiente invasión. Pero está viniendo una nave hasta acá, ¿vos estás Sí. enterado? No, me estoy enterando en este momento. Los músicos, si hay algo que tienen, están desinformados, porque en realidad Lo bien que hacemos. están viniendo una especie de bodoque interplanetario que no Sí. se sabe qué es, que se sospecha que es una nave espacial. Sí. ¿Y qué pasa si nos viene a llevar, por ejemplo? Al marciano yo tengo la teoría que le gusta el jazz. Esperemos. No Es una tendré buena muchas forma de alternativas. Sí. Porque es como una música más, ¿no? Como más evolucionada. Si el tipo viene de otro planeta, Ujú. el blues le debe resultar como aburrido por ahí. Pero Nos enteraremos. ¿A qué hora estaban llegando? no tengo bien la... Yo además, no Sí. sé si cuando vienen, yo porque ahora tengo que ir a Tandil, no sé si por ahí me agarran en viaje, pero me gustaría saber si... No sé, por ejemplo, vienen los Sí. marcianos y te raptan. Sí. Entonces entras ahí y tienen un combo ahí. ¿Qué tocarías para que supieran lo que es jazz, el marciano? Es un buen punto. Y un What a Wonderful World trataría de ponerlos en un espíritu positivo. Claro. Por Sí, la sí, situación de desventaja evidente. Claro, eso Sí. también, ¿no? Porque tu vida o tu Sí. honra corre en peligro, dependiendo de lo que Sí, quieran sí, hacer, si sí. matarte o qué, pero No tocaría una balada. claro, una balada no. Porque vos empezás a tocar una balada, se apagan las luces, se escucha el ruido de whisky en los vasos y decís, tendría que haber tocado Sí. What a Wonderful World, que es como una Exactamente. cuestión de... Un poco más para arriba. no, Y na- aparte, el guiño a este mundo está bueno. Claro. Muchachos. Claro. Y hay algunas hoy también estábamos hablando,
además de Marcianos, que es un tema Sí. que tocamos mucho, Fue visitado. fue visitado, y además de las intenciones ocultas de los marcianos que vienen a la Tierra, que tenemos nuestras teorías, que no las vamos a develar hasta que nos tengamos que sacar la ropa, y hablamos también de videos técnicos erróneos, ¿no? Videos técnicos erróneos. Estábamos Exactamente. hablando de videos técnicos erróneos. Sí. Y vos, que sos como una especie de docente avanzado de Sí. música, ¿no ves eso en la red? Muchísimo. Lo veo incluso en mis videos muchas veces. No siempre estoy de acuerdo con el Pedro de otros tiempos. Claro, Siempre uno va evolucionando, afinando, ¿no? mejorando, diciendo, eso hubiera sido mejor por ese lado. El tema que tiene es que la teoría musical, por decirlo de alguna manera, la prueba de verdad de esa teoría es que el arte, consecuencia de esa teoría, provoque o no una emoción, con lo cual está en un mundo de subjetividad Ajá. muy distinto a diseñar un puente. Digamos, un puente puede ser hermoso o no, pero sobre todo tiene que no caerse. Entonces, en lo técnico ¿Es la teoría musical como una especie de explicación del gol de Diego a los ingleses, digamos? es algo así. En cierto punto, pues tiene un poquito de fundamentos físicos. Es decir, la teoría musical, digamos, hay una base de explicar consonancia y disonancia que viene de la serie de armónicos, que por eso es que los marcianos antes mencionados probablemente conozcan la tríada mayor. Gusten del jazz, Sí. claro. Sí, o al menos de, no sé, las disonancias. Por Claro. la duda voy más triádico. Eso me la no, juego. si tocas out, por ahí la ligás. Sí. Por ejemplo, nuestro amigo el Jedi le costaría mucho sobrevivir en una nave extraterrestre. Pero el Jedi puede. Sí, Pero el tema, puede tocar adentro, puede tocar afuera. sí, ¿No? pero que ojalá se la juegue por la tríada en principio y lea la habitación. Claro, de qué claro, está claro. pasando Y vea caras. ¿no? antes de la primera oncena aumentada. Claro, cuando el tipo tire una Sí. oncena aumentada y ven que empiezan a prender botones así con láser y todo, decís, bueno, va. All of me. Y volvés, Totalmente, y volvés a All of me, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Así que con la teoría musical tiene esas bases físicas que son las que explican que culturas que no han tenido contacto hicieron música que se percibe como consonante, Ujú. pero por sobre eso toda una carga cultural hermosa y caótica que hace que todo suene un poco distinto. Vos imagínate que yo soy un pibe de 14 años, que ya tiene que tener una imaginación frondosa. Pero imagínate dame que un minuto. soy un chico de 14 años que le regalaron su guitarra. Y Sí. decís, bueno, tengo que empezar, yo quiero tocar rock. Sí. ¿Qué tengo que aprender? Es gracioso que cuando se habla de teoría musical, muchas veces se habla de armonía. Se lo equivale a eso. Y Ujú, también hay una teoría en cómo practicar, ujú. ¿no? Entonces, me parece que lo más interesante de eso es la teoría que te sirve a cómo armar una práctica. Entonces, yo lo que diría de teoría es escuchar mucha música, Ujú, aprende música de oído, ujú. hace variaciones sobre lo que te emociona, ¿no? Ujú. Toma algo que te emocione y hace lo propio. Como una especie de mindfulness es esto. Es como una especie de mindfulness musical, ¿no? ¿Puede ser? Hay teoría en eso. Claro. No, pero es gracioso. En música, uno habla de teoría musical, inmediatamente se va a la armonía. Mira. Es una parte de las. Es decir, si hablas de teoría actoral, Claro. pensás en algo muy distinto, de herramientas de actuar distintas a la teoría musical. Y en un punto es una actividad de performance. Eso es interesante. Mira, te hago así. Ahí está. Porque puede ser que digamos, el que el jazz no sea una música masiva es porque el músico no se mueve. Sí, el jazz son dos cosas. Digamos, es el jazz como sustantivo y el jazz como verbo, sin ponerme muy arjona al mirá. respecto. Mirá, No. uno sería como sustantivo. Sí. Como sustantivo es un estilo musical de cierta época.
Ujú, Entonces, algo suena a jazz. ujú. ¿Y como verbo? Y como verbo es una música popular que usa improvisación para explorar cierto tipo de vanguardia. Por lo tanto, desde mi perspectiva, Hendrix es uno de los grandes guitarristas de jazz. Ah, pa, mira. O sea, en un punto, si vos decís, Acabas de perder como 3.000 seguidores. y obtendré Porque hay otro. mucha gente que vive en los barrios cerrados, que no le gusta Hendrix. Tal cual. O sea, no lo ve como, no, es un negro que hace ruido, no sé qué, no sé cuánto. Y siempre está la cuestión de, no, a mí, yo en realidad, mira, ¿viste? Sí. Qué gracioso que, por ejemplo, la última época de Coltrane, Sí. más en el free jazz, Ujú, decimos que es jazz porque hay un contrabajo, Ujú. porque hay un saxo, ujú, pero si ese mismo lenguaje lo pones en un estrato claro. y en un bajo eléctrico, decimos que es rock. Y bueno, pero la evolución de The Band of Gypsies, por ejemplo, de la última Eso etapa es jazzero. de Total. Hendrix, va para ese lado, ¿no? Total. Y mismo Miles Davis, digamos, que para mí es como el tipo que representó los momentos del jazz, Ujú. no grabó con Hendrix porque Hendrix cometió la imprudencia de irse con los marcianos De antes irse de tiempo. claro, antes de tiempo. Pero estaba el plan. Es decir, Miles, una vez le preguntaban a Miles, ¿por qué cambias tu manera de tocar? Y él decía, yo hago siempre lo mismo, el mundo cambia. No, pero seguía haciendo música popular y el último disco de Miles lo consideran de hip hop. Claro, ¿ves? Es interesante esto. Es interesante que en la ecuación estén los marcianos primero, cosa que Sí. nos preocupa muchísimo, pues ya lo estuvimos hablando toda la mañana del caso hipotético que venga una nave. Pero más allá de eso, digo, la cuestión de clasificación musical, de cerrar la música en cuadraditos, Sí. siempre fue bastante, ¿no? Bastante Sí. polémico, bastante cuestionable. Sí, cuestionable en su intención y cuestionable en su resultado, ¿no? Claro. Porque me parece que respondía a una época donde cuando alguien lee la descripción de un vino, Ujú. una que Esto me gusta cuando va para este lado, porque Sí. va para el lado que no te lo esperás, ¿viste? Sí. Es como un coaching musical, me encanta. Sí, Digamos, el objetivo es, ¿lo compro o no lo compro? Digamos, hay una cuestión de necesito una ayuda para justificar la decisión de compra. En la música, en un punto más allá de la descripción, hoy tenemos la posibilidad de escucharla. ¿No? Entonces a veces el anteponer una categoría, anteponer una descripción por fuera del contacto directo con la obra, es algo que a te veces condiciona. Exacto, y te distancia, Ujú. porque de vuelta, lo último de Coltrane decimos que es jazz, porque nos suena, en el momento donde ves un saxo y un contrabajo decís, es jazz, Claro. eso suena jazz. Coltrane antes hacía un estilo que era más claramente jazz. Miles Davis decís que es un jazzero, sus últimos discos eran jazz fusión, hip hop, Sí. demás, pero decimos que es jazzero pues venía de ahí. Te Claro. condiciona, creo que te hace más difícil el tener el contacto ingenuo, directo Pero decir con a el quién asunto. escuchás. Cuando vos decís, ¿qué Sí. escuchás? Yo escucho Coltrane, escucho mucho Miles Sí. Davis. Sí. ¿Viste? Gente que te lo dice Sí. como con un grado de superioridad, ¿no? Como siendo, Sí, mirá, estoy... Si vienen los marcianos me van a llevar a mí, por evolucionado. ¿Entendés? hay muchísimo. Digamos, ¿No? digamos, si vas a una conferencia de fanáticos de Patoruzú, Apa. digamos, son todos fanáticos de verdad. ¿Cómo me gusta esto? Ya te dije, me gusta. Me gusta mucho que te saquen de Sí. ¿no? Pero vas a una conferencia que hablan de Hegel, Ajá. y quizás hay gente que no le gusta tanto Hegel, pero le gusta que lo vean en ese lugar. Ah, No. por ahí no lo entiende tanto. Claro, nadie va a una conferencia de Paturuzú para que Para- lo vean, Sí. O Sería la conclusión. ¿no? Sin embargo, tenemos un título. vas a una conferencia de Nietzsche como para, Sí. ¿no? Entonces, en el jazz hoy en día como sustantivo, Ujú, no como verbo, ujú.
hay un montón de eso. ¿No? Y en un punto, ese ya sustantivo es música popular Claro. de ese momento. Es decir, Autumn Leaves, digamos, la gente lo silbaba por la calle. Digamos, Frank Sinatra y Sí. Luis Miguel, digamos, son dos fenómenos muy similares, ¿no? Ujú. En otras latitudes y en otras épocas. Sí, 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 sí. Mi mamá escuchaba mucho Frank Sinatra y de ahí me agarró como la cuestión de ver, entender que los cantores populares, llámese Frank Sinatra, tienen atrás arregladores maravillosos. Absolutamente. Desde Serrat, digo, hasta Sí. ¿no? Frank Sinatra, Sí. que vos decís, lo que está pasando atrás de Frank Sinatra en este momento está buenísimo. O sea, primero lo escuchás a Sí. Frank Sinatra, ¿viste? Pero cuando empezás a escuchar, por ejemplo, a mí me gusta mucho la versión de Frank Sinatra de una canción que se llama That's Life. Sí, desde That's life. Joker a That's esta parte. all the people say. Bueno, ese tema Es me impresionante. encanta, porque canta como negro. No es la Sí. voz de Sinatra normal, es una voz de Sinatra Temas. tirado, digamos, al ritmo afro. ¿Viste? El Ujú. tipo quiere parecer Sí. afro en cómo imposta Sí. la voz. Y es un tema que está buenísimo, buenísimo. Temazo, la letra es impresionante. Y ahora, por suerte, en Joker volvió a Sí, estar como volvió. en el mainstream. Está buenísimo. ¿Es verdad, por ejemplo, que cuando vos ves un bajista gordo pensás que toca bien? ¿No te pasa eso? ¿No? El señor dijo, Chef y bajista tienen que ser gordos. ahí va, ¿entendés? Bajista sin panza no genera confianza. Te lo dije. Ahí está. ¿Vos sugerirías hacer como una especie de test vocacional donde en las escuelas de música, Claro, digamos, por una cuestión de apariencia, te sugieran instrumentos Oye, y estilos? una chica por ahí Sí. que canta y no es muy linda, tiene que cantar muy bien. ¿No? Antes de que empiece a cantar. Un triste, pero no por eso menos cierto comentario Pero sobre es la cierto. sociedad. Vos la ves a Ella Fitzgerald. Antes de que arranque, sí, debe cantar bárbaro. Claro o no, porque decís, escuchá, Sí. para que el público la haya Sí. traído hasta acá, Sí. tiene que ser excepcional, doblemente, Sí. ¿no? Sabes que ayer di una clínica en la EMBA Ujú. y en una parte hablaba de... ¿Marcianos? No me había enterado que venían. No llegué a Eso incorporar. pasa por no invitarme a las clínicas que hacen la EMBA. No cometer ese error de vuelta. Por eso. Y hablaba de la identidad, ¿no? De tener un sentido de identidad. Y me acordaba de que cuando entré en la escuela de música, un compañero me miró y me dijo, vos tenés cara de Chord Melody. Mirá. Y yo no tocaba en ese momento y- ese plan. Y me dijo, vos tenés cara de Chord Melody. ¿Y no le pegaste? A mí me llegan a decir eso, por ejemplo, cuando entro a la carnicería acá en Villa Sarmiento, y me agarro las piñas. Primero porque no Yo- sé lo que es un core melody, entonces ya supongo que es un insulto. Ya, Claro. movido. Mejor, Claro. errar para ese lado. Claro, mejor. Claro. ¿Pero eso te dijo este muchacho? Sí. ¿Y le pegó? Mira dónde me ha llegado. Mira. Pero eso de que hay apariencias, Ujú, ¿no? No es que hay que hacerles caso ujú. a eso, pero hay esa cuestión de cómo luce un... Sí. Debe ser el mismo que me Bajista encontré como- yo, que me dijo, vos tenés cara de tónica y quinta. Me dijo, Sí. o sea, como diciendo, sos una persona rústica, o sea, con Sí. pocos recursos, ¿no? Pero, y le pegó, mirá hasta dónde llega. De tónica y quinta, de tu vista. Claro, claro, por Sí. eso. Pero bueno, Es interesante. ¿qué es interesante? Es Bueno, que- lo que decís de general, prejuicios de la sociedad de linkear sí, ciertas apariencias con ciertos estilos, instrumentos. uno debería darle, o sea, Cierto. deberían haber bandas que directamente no toquen. O sea, que suban al escenario y vos digas, esta banda está buenísima, y se bajen. ¿Entendés? Yo estaba tocando con una banda, Ujú, terminamos de tocar, se acerca alguien que se presenta como productor ujú. y dice, estamos filmando el videoclip de una cantante cuyo Ujú. nombre no será mencionado, pero que era muy conocida, en Bariloche. Ujú, Necesitamos una banda que haga playback de fondo. ujú. Sí.
Con el agua del Nahuel Huapi, digamos, hasta la cintura, por ejemplo. Y dice, el problema es que los quiero contratar a ustedes, pero me parece que su apariencia no coincide con sus instrumentos. Ahí va. O sea, vos pasás a la batería, el que tiene cara de degenerado pasaría al bajo, porque hay algo de eso también. El bajista tiene como una cuestión de... Es el como el más degenerado de la banda. No te digo que sea degenerado, pero es el más degenerado de la banda. Desconozco tu experiencia. Y no, bueno, me ha pasado varias veces, pero... Ok. ¿Y cómo los ordenarías? ¿Vos dónde ibas, por ejemplo? A mí me... No, creo que a mí me dejó en guitarra. Me quería poner un gorro Goya y que toque la quena. Te conté esa anécdota en confianza, Claro. Alejandro. Claro, Pero hizo como todo un cambio y me enorgullece decir que dije que no contaran conmigo para ese videoclip. Muy bien. Muy Y bien. ahí inicié una vida de rectitud moral y pobreza. Claro, con los duendes en el bosque, básicamente. Con ellos. Por eso, componiendo. Bueno, esto ha sido un rato con Pedro, solamente como un pedazo de lo que pasa en el taller cuando viene Pedro, porque no es una nota, porque todo te dice, déjalo hablar. Pero es una charla esto, muchachos, no es una nota. Viste que están, le haces, no sé, por ahí viene alguien medio que tiene fans y todo, ¿viste? Déjalo hablar, pero no es una charla, es un diálogo amable. Sí, ¿eh? absolutamente. Por eso, y lo que sí te digo es, en el caso que vengan los marcianos y te Sí. lleven por saber jazz, Sí. llévame.